buscan son el asterisco, la interrogación y el dólar. Los operadores de proximidad, near, with y at, esto depende un poco también de las bases de datos y luego una vez que ya hemos lanzado la búsqueda y obtenemos unos resultados, casi todas las bases de datos ofrecen la posibilidad de limitar la búsqueda. Esto lo vamos a ver con ejemplos. Los operadores booleanos, como veis aquí, si utilizamos el AND, entonces lo que nos va a buscar son, por ejemplo, de esas dos palabras nos va a buscar las dos. Si, por ejemplo, utilizamos el OR, nos va a buscar una u otra. Y luego, y el NOT lo que nos hace es que nos busca una, pero no otra. ¿Veis? Aquí tenéis las comillas. Normalmente cuando ponemos comillas lo que estamos diciéndole a la base de datos es que los términos de búsqueda que están entre comillas sea una búsqueda exacta y nos busque la misma frase y además en el mismo orden. El asterisco es un signo que lo que hace es reemplazar caracteres. Si, por ejemplo, nosotros queremos, en el caso de, por ejemplo, esquizofrenia, pues si ponemos el asterisco nos podría encontrar tanto la palabra esquizofrenia como esquizofrénico y si utilizamos, por ejemplo, la palabra ¿alguien tiene? A ver, encendido el micrófono y hace eco, por favor, apagadlo. Si utilizamos óxido, por favor, la persona que tenga encendido el micrófono. Y luego la palabra, por ejemplo, oxid con el asterisco, pues nos buscaría los plurales, el singular y otras palabras derivadas. Diríamos que conserva la raíz. El asterisco en muchas bases de datos se puede utilizar tanto al principio como al final y al principio o al final. Es decir, por ejemplo, en la palabra óxido, peróxido también lo buscaría. En cuanto a la interrogación, a ver, por favor, apagamos. Alguien está haciendo la cagada. La interrogación lo que hace es que nos omite un carácter y entonces, es decir, solo nos va a buscar en ese caso un carácter. Por ejemplo, en esquizofrenia, si utilizáramos solo la interrogación, solo nos buscaría esquizofrenia. Por ejemplo, ahí tenéis el ejemplo de paciente, buscaría paciente o pacientes. Y en el caso, por ejemplo, de un apellido, si tenemos la duda si es con I latina o con Y, pues entonces lo podríamos utilizar. Por ejemplo, en palabras como behavior en inglés, pues pasa lo mismo. Que sepáis que casi todas las bases de datos vais a tener que buscar la información o incluso en editoriales, así como Elsevier, Springer, la vais a tener que utilizar, hacer una búsqueda en inglés. El único, por ejemplo, Google Scholar sí que os permite recuperar búsquedas en español y en algunas bases de datos algunos de los artículos sí, pero la búsqueda la tenéis que lanzar en inglés. Otros operadores son los que llamamos de proximidad. Si vosotros utilizáis near, por ejemplo, cambio climático near /5 de global, lo que os hace es que os busca la palabra cambio climático y como mucho va a estar separada por 5 palabras. Same lo que hace es que os busca los registros que contengan los términos de búsqueda siempre en el mismo campo. Es decir, si ponéis Alzheimer, same treatment, os va a buscar estos términos de búsqueda, pero solo en el título o solo en el astra, donde lo indiquéis.
Y luego with hace lo mismo, pero lo que os hace es que os lo busca dentro del mismo campo y además en la misma frase. Y add lo que hace es que busca registros que contengan los términos de búsqueda juntos. Es decir, si ponéis Alzheimer add treatment, entonces lo que os hace es que os los busca que estén juntos. Pero como os decía, tenéis que conocer los operadores que utilizan las bases de datos. Eso lo podéis ver perfectamente en las ayudas de las propias bases de datos, aunque ahora vamos a ver alguna. ¿Dónde podemos buscar la información? Que era otra de las cosas que hemos dicho al principio. Pues en las fuentes. ¿Y qué fuentes? Pues los catálogos, las bases de datos especializadas, ahí os he puesto algunos ejemplos, o las bases de datos multidisciplinares. La más conocida es Web of Science, Scopus, y en buscadores. El más conocido es Google Scholar. Entonces, si os parece bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a lo que es a ir buscando en distintas fuentes para que veáis un poco en la práctica cómo lo deberíais hacer. Entonces, vamos a empezar por Google Académico. Google Académico, sabéis todos que es uno de los motores de búsqueda que más se utilizan. Y en general casi todos cuando empezamos a realizar una búsqueda, la primera opción que utilizamos es Google. Google Scholar, bueno, es más específico y es el que deberíais utilizar porque, bueno, pues como su nombre indica es pues un buscador académico. Lo primero que tenéis que ver es que en la parte izquierda, superior izquierda, vamos a ir a configuración. Y dentro de configuración, aparte de, aquí podéis configurar, bueno, pues podéis configurar todo lo que queráis de Google Scholar. Nosotros, sobre todo, vamos a ir a los enlaces de biblioteca, porque os quiero enseñar una cosa. Si nosotros aquí ponemos Universidad Complutense de Madrid y le damos a buscar, nos la va a encontrar. Entonces, lo que tenemos que dar, clicar y además guardar. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Cuando no estamos buscando dentro de un ordenador que está incluido en la red de la Complutense, en este caso todos estamos en casa y a no ser que tengáis la red VPN, pues os estáis conectando a Google Scholar desde vuestra casa, no dentro de un ordenador de la UCM. Lo que nos hace es identificaros qué recursos tiene la Universidad Complutense a texto completo. Si vosotros hacéis esto en Google Scholar y dais a guardar, ahora vais a ver que cuando realicemos una búsqueda, si esa revista o ese documento en la Universidad Complutense lo ha contratado, vais a ver que en la parte derecha va a poner que es un recurso que está comprado por la Universidad Complutense y podéis acceder a él. De esta manera, de una manera inmediata, sabéis si ese recurso está o no en la Complutense y no tendrías que ir al catálogo de la universidad, que ahora lo vamos a ver, a buscarlo. Esto es lo principal. Ahora vamos a lanzar una búsqueda. Google Scholar permite una búsqueda básica, que es la que por defecto viene cuando vais a este buscador, pero también tiene una búsqueda avanzada, que la búsqueda avanzada también está aquí en el menú de la parte superior izquierda. ¿Veis? Aquí pone búsqueda avanzada. Bueno, pues entonces para buscar en Google tenéis que utilizar las comillas si queréis una palabra, si queréis una frase exacta. Si no queréis una frase exacta, no utilicéis comillas. Por ejemplo, yo voy a poner natural disaster. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Bueno, aparte de eso, Google Scholar también diríamos que de acuerdo a la búsqueda que vosotros lanzáis, ¿veis? Os ofrece otras alternativas que a lo mejor puede ser que os interesen. Vamos a lanzar esta búsqueda. Una vez que lanzamos la búsqueda, aquí estarían los resultados. Lo primero que tenéis que ver es que aquí en la parte de la izquierda os acordáis que os he dicho que cuando lanzamos una búsqueda luego podemos limitarla. Pues aquí en la parte de la izquierda tenemos las limitaciones que nos ofrece Google Académico. Fijaos bien porque cuando entremos en Web of Science vais a ver que la base de datos tiene muchísimas más posibilidades de, entre otras cosas, muchísimas más posibilidades de limitar la búsqueda. Aquí lo podéis hacer por un año determinado o por un intervalo de años.
O sea, si aquí pusiéramos entre 2005 y 2020, pues entonces estaríais restringiendo en ese intervalo. Normalmente los resultados se ofrecen por relevancia, pero si lo queréis por fecha también lo podéis poner. Y luego lo que os comentaba, si queréis solo páginas que estén en español, pues pincháis aquí, clicáis aquí y entonces os mostraría los resultados que están solo en español. Y si a su vez queréis crear una alerta sobre la búsqueda que realizáis, sobre, en este caso por Natural Disaster, dais aquí a crear una alerta. Lo que tendríais que hacer es, veis, la consulta de la alerta. Si creáis la alerta, pues Google Académico, cada vez que se incluyan algún documento que tenga que ver con esta búsqueda, os lo va a mandar a vuestro correo electrónico. Entonces, aparte de eso, estáis viendo aquí, por ejemplo, esto se trataría de un libro. Si no pone nada, si no pone libro, pues normalmente son artículos de revistas. ¿Veis? Este sería el autor y este sería el año y dónde está disponible. Luego, si seguís viendo los resultados, veis que en la parte de la derecha aparece texto completo de la UCM. Esto lo veis así porque hemos hecho lo de configuración y hemos seleccionado la Universidad Complutense. Otra cosa que es interesante es que podéis ir añadiendo, dándole a esta estrella, podéis ir añadiendo, siempre que deis a la estrella vais a añadirlas a favoritos. Es decir, que si en la búsqueda veis que algunas de las referencias os interesan, las vais señalando de tal forma que en la parte superior derecha, donde pone mi biblioteca, se van a ir almacenando y así siempre las vais a tener a mano porque lógicamente estáis identificados con una cuenta, en este caso con la cuenta institucional de la Complutense porque pertenecen a Gmail. Más cosas importantes, que está citado por este artículo, ha sido citado por 687 otros artículos, con lo cual debe tener bastante importancia. Luego, artículos relacionados. Si un artículo os interesa, es interesante que también veáis los artículos relacionados. Y bueno, esto es para importar a un gestor. Luego vamos a volver sobre esto porque os voy a enseñar también cómo incluir referencias bibliográficas en un gestor para luego poderlas utilizar en Word mientras estáis escribiendo vuestro trabajo. Aquí también tenéis un menú que si señaláis, en cuanto clicáis o bien sobre una referencia, sobre todas, podéis editar las referencias, eliminarlas o aquí descargarlas, que significa exportarlas a algún gestor o en este caso si elegís CSV sería en un documento de Excel. Y a su vez también las podéis etiquetar. Al etiquetar las etiquetas lo que estáis haciendo es que vais a crear una etiqueta vuestra personal que puede ser en español, ¿de acuerdo? Si por ejemplo yo aquí pusiera taller o TCG, ¿vale? Todas estas referencias que he señalado van a quedar etiquetadas como TFG. Así sabríais que todas estas referencias que tienen esta etiqueta son importantes, por ejemplo, para vuestro TFG. Os he dicho antes también que podíamos lanzar una búsqueda avanzada. En el caso de Google Académico no van a funcionar los operadores booleanos. El AND siempre se supone, es decir, si vosotros no ponéis AND en una búsqueda, ya la base de datos, o en este caso Google, está suponiendo que hay un AND. Sin embargo, el NOT aquí no funciona. Pero ¿cómo podemos utilizar un operador booleano desde el punto de vista de Google Scholar? Veréis, si nosotros aquí ponemos con todas las palabras en el primer cuadro, sería, si por ejemplo ponemos Natural Disaster, esto sería el equivalente a poner en la primera búsqueda que hemos hecho, Natural Disaster, sin comillas. Si nosotros queremos la frase exacta, entonces pondríamos aquí en la búsqueda avanzada la frase exacta. Con al menos una de las palabras, pues podéis ir rellenándolo. Y sin la palabra, por ejemplo, yo quiero desastres naturales, pero que no aparezca la palabra huracanes. Y luego, en todo el artículo se refiere a que no solo esté en el título, sino que también, por ejemplo, pueda estar en el resumen del artículo. Entonces, aquí también sería una manera de acotar más la búsqueda. Los autores, si supierais un autor que publica sobre estos temas, lo podríais poner aquí. Y también los años. Si ponéis así la búsqueda tal cual, le dais, por favor, quien tenga el micrófono encendido, que lo apague.
Entonces, si lanzamos la búsqueda, que es lo que ya la había lanzado, o esperad, es que no sé si me he ido. Perdonad que voy a... Sí, vale. Vale. Pues entonces lo que ha hecho es que me está buscando referencias sobre desastres naturales, pero que no incluyen la palabra huracán. Si os dais cuenta, esta es la búsqueda básica que hemos hecho antes, pero nos lo ha puesto aquí los criterios de la búsqueda avanzada. Lo que os quiero que os deis cuenta es que desde la búsqueda básica podríamos hacer una búsqueda avanzada si utilizamos, por ejemplo, el caso aquí en el operador equivalente al not sería el signo negativo. Pero si no lo tenéis muy claro, pues la mejor opción sería la búsqueda, o sea, hacerlo desde la búsqueda avanzada. Lo dejamos aquí porque luego vamos a volver para ver cómo podemos seleccionar unas referencias e irnos a un gestor bibliográfico. Otra de las búsquedas que os he dicho sería a través de nuestro catálogo Cisne. Sobre todo si vais a hacer un TFG o un TFM, pues podéis hacer también una búsqueda de nuestro catálogo, ya que en él no solo vais a encontrar libros y revistas, sino que también vais a encontrar artículos y también documentos que se encuentran en ePrints, que es el repositorio de acceso abierto de la Universidad Complutense. Para lanzar la búsqueda desde la página principal, bien de la biblioteca general, que sería así, quitando las 3 siglas estas, que pertenecen a la biblioteca de matemáticas, o dentro de la biblioteca de vuestra facultad, vais a encontrar aquí el catálogo Cisne. Esto va a ser igual para todas las páginas de las bibliotecas de los distintos centros. Entonces, si clicamos aquí, el catálogo Cisne sí que admite comillas y tienen la misma interpretación que la que hemos visto en Google o la que tienen en bases de datos. Si ponemos entre comillas y lanzamos la búsqueda, ¿veis? Pues nos devuelve una serie de registros que tienen que ver, ¿veis?, con desastres naturales. Si nosotros estuviéramos identificados dentro de esta sesión, aquí nos aparecería la posibilidad de guardar nuestra búsqueda. Esto es interesante por lo mismo que en Google Académico podíamos crear una alerta, pues aquí si damos a guardar nuestras búsquedas una vez que nos identifiquemos, pues entonces lo mismo, cada X tiempo podemos entrar al catálogo identificados, lanzar la búsqueda y ver si hay nuevos documentos que tengan que ver con esa búsqueda. Aquí en la parte de la izquierda, si os dais cuenta, también en Google aparecía en la izquierda, tenemos las distintas maneras que tiene el catálogo para limitar. Es decir, nosotros solo queremos artículos, pues pincharíamos en artículos y entonces el catálogo nos devolvería todos los artículos que hay sobre este tema. Si nosotros quisiéramos limitar la búsqueda, si clicamos sobre este cuadro, sobre este diálogo, si ponemos en título, quiere decir que ya no estamos buscando en todo el registro, incluyendo el abstract, sino que solo estamos buscando en el título. ¿Veis? Si os dais cuenta, la cantidad de resultados que se ofrecen son mucho menores. Esta, como veis, es una búsqueda muy sencilla. Si nos fuésemos a la búsqueda avanzada, ¿veis? Pues es una parte también como más guiada. Es igual, las búsquedas avanzadas suelen ser, pues eso, como que os ayudan a buscar. Nos dicen, a ver, ¿por dónde quieres limitar tu búsqueda? ¿O dentro de qué campo quieres buscar? Por ejemplo, si pusiéramos tema frase o palabra o por autor, en fin, aquí podemos ir concretando o limitando más nuestra búsqueda. Si volvemos otra vez a lo que era nuestra búsqueda original, quiero que veáis una cosa, y es que dentro de cada registro, si nosotros pinchamos, clicamos, veis, vamos a ver que se trata de un artículo, que los autores son estos y que la fuente, es decir, dónde está ese artículo, es este, ¿de acuerdo? Para ver el texto completo tendríamos que clicar aquí o aquí. Cosas también interesantes. Si nosotros queremos llevar esta cita a un gestor bibliográfico, luego volvemos sobre ello. Si queremos guardar nuestro enlace para una posible búsqueda después, pues lo grabamos en favoritos, copiamos y pegamos en la URL y guardamos en favoritos. Nos lo podemos llevar por correo electrónico, enviárnoslo a correo electrónico o bien guardar.
igual que hacíamos en Google Scholar. Si le damos a guardar, ¿qué pasa? Que aquí en mis materiales, en la parte superior derecha, se van a ir almacenando todos los registros del catálogo a los que le vayamos añadiendo la estrella. ¿De acuerdo? Eso sí, siempre que una vez que nos vayamos del catálogo, si yo ahora cierro aquí, todo lo que se ha guardado en mis materiales desaparece, que es distinto a crear la alerta de la búsqueda. Dejamos esto aquí y ahora nos vamos a ir a la tercera opción que os decía para buscar en una base de datos. Nosotros hemos elegido la base de datos que es multidisciplinar para todos vosotros, que es Web of Science. Importante, ¿cómo entramos en Web of Science? Pues en Web of Science es desde la página de la biblioteca, tenéis dos opciones. O bien ponéis entre comillas aquí Web of Science, para que os busque exactamente Web of Science, le dais a buscar. ¿Veis? Y os aparece aquí la primera. Y en cuanto os aparezca el acceso al texto, el acceso a la base de datos daríais aquí. Y os voy a enseñar otra forma, porque si vosotros queréis buscar otras bases de datos distintas a estas, si dais a buscar más bases de datos, aquí tenéis un listado alfabético de todas las bases de datos que tenéis disponibles por la Universidad Complutense y a su vez, si queréis alguna base de datos por alguna materia específica, podéis buscar aquí, seleccionáis una que queráis, ¿veis? Y aquí os van a aparecer todas las bases de datos que son específicas de ciencias sociales. Bueno, como nosotros vamos a Web of Science, voy a poner todas las materias. Me voy a la W, Web of Science, pincharíamos, clicaríamos, no sé por qué, me parece que me da acceso denegado porque yo ahora mismo estoy conectada con una cuenta que es institucional pero no es personal. Entonces, para que no tengáis el acceso denegado, lo que os va a hacer es que os va a pedir autenticaros con vuestro correo electrónico y vuestra password de ese correo electrónico. Entonces, una vez que entréis a Web of Science, tenéis muchas posibilidades. En primer lugar, tenéis lo que ellos llaman una búsqueda básica, pero que en realidad es una búsqueda bastante, podríamos decirla como una búsqueda casi avanzada. Pero por lo que aquí llama búsqueda avanzada, es una búsqueda que en realidad, ay, perdonad, es que no me deja, disculpad, a ver. Voy a abrir una sesión, perdonad, voy a abrir una sesión con una ventana de incógnito y así sí que me va a dejar. Vamos. Bueno. Bueno. Ahora. Vale, ahora estoy ya conectada con mi cuenta, ¿vale? Entonces voy aquí, voy a clicar aquí, le doy Web of Science. Acceso. ¿Veis? Ahora me está por el correo electrónico, ve que soy de la Universidad Complutense y nos está conectando, porque la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es la que se encarga de que todas las universidades españolas tengamos acceso al Web of Science. Entonces, una vez os decía, una vez que estamos en la búsqueda básica, en realidad es una búsqueda que yo consideraría avanzada, porque lo que es la búsqueda avanzada de esta base de datos, si os vais a ver que lo que tenéis que hacer para buscar aquí es ir seleccionando vosotros la etiqueta de campo. Es decir, si nosotros queremos buscar sobre un tema, tendríamos que poner TS igual, comillas, si seguimos con nuestro ejemplo de búsqueda, ¿vale? Natural Disaster, comillas, pondríamos y
Y a lo mejor tendríamos que poner también, en el ejemplo que os he puesto pondríamos no, pero TS igual y tendríamos que poner comillas, hurricane, y si como yo quiero y pondría un asterisco para que me buscase no solo huracán en singular, sino también, por ejemplo, huracán en plural. ¿Veis? Es una búsqueda que tenéis que saber un poco manejaros con las etiquetas de campo. Sin embargo, si vamos a la búsqueda básica, podemos hacer esto mismo. Aquí ponemos, entre comillas, bueno, esto da igual que lo pongáis en mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Natural disaster. Ahora, como quiero, ¿qué quiero? ¿Buscarlo en tema o buscarlo en título? Si lo buscamos en tema, si os dais cuenta aquí os pone, buscaría en el título, en el resumen del documento que la base de datos nos recupere, en las palabras claves que ponen los autores a los artículos y en otros campos de la propia base de datos. Es decir, que la búsqueda sería muy amplia. Si queremos una búsqueda más limitada, pondríamos que solo buscásemos en título. Y al ser una búsqueda por tema, el resto de variantes que se ofrece no tienen uso. Ahora bien, ¿qué queremos? ¿Queremos añadir más cosas? Agregamos una fila. Al agregar una fila, nos da la posibilidad de elegir entre estos operadores. Entonces, por ejemplo, ponemos OR. Ya os digo que Web of Science no busca sinónimos, no busca. Si nosotros ponemos Natural Disaster, aunque no lo pongamos entre comillas, nos va a buscar las palabras natural y disaster. Si nosotros queremos que nos busque un sinónimo, por ejemplo, un sinónimo de disaster sería catastrophic, ¿no? Entonces, ¿qué pondríamos? Catastrophe. Ahí y pondría un asterisco para que me devuelva también catastrophic, catástrofes, etcétera. Y si agregamos otra fila, podemos agregar las que queramos, le decimos, vale, sí, pero que no me busque huracanes. O sea, yo no quiero que las búsquedas que resulten, que los registros que resulten tengan que ver con huracanes. Pongo el asterisco, lo mismo, para que me recupere los singulares, los plurales o otras palabras derivadas. Entonces daríamos a buscar. Vale. Ya tenemos, por ejemplo, 10.488 resultados. Podemos limitar la búsqueda. Aquí tendríamos que añadir más palabras a la búsqueda. Por ejemplo, queremos saber los efectos económicos, pues entonces a lo mejor aquí tendríamos que poner economic. Pero en el caso yo os aconsejo mejor que para limitar la búsqueda, bueno, podemos limitar por año, podemos por dominios de investigación, es decir, si en ciencias, ¿veis? Lo que tiene que ver solo con ciencias son 8.000, sin embargo, con temas de ciencias sociales 5.000 y pico, ¿vale? Entonces, yo una búsqueda buena que os recomiendo es, cuando dais aquí, para empezar, lo que tenéis que hacer es limitar la búsqueda por idiomas, ¿vale? Porque si, por ejemplo, ves, hay artículos en español, artículos en inglés, en coreano, de esta manera os estáis quitando 800 y pico resultados que no vienen en coreano. Mirad, aquí, por ejemplo, no viene una limitación que yo considero importante, y es que cuando seleccionamos dentro de bases de datos de Web of Science todas las bases de datos, no vienen la posibilidad de acotar por unas materias que la propia base de datos facilita. Ahora os digo cómo se haría. También podéis limitar por tipo de documento. Imaginaros que queréis artículos o que queréis reviews. Reviews son artículos que hacen una revisión sobre un tema. Siempre que veáis más opciones, clicáis para que veáis todas las opciones que tenéis, ¿vale? Por ejemplo, report o, por ejemplo, ensayos clínicos o noticias o correcciones, ¿vale? O material de referencia. Esto, siempre que clicáis, os va a permitir la opción de refinar o de excluir. Y ahora volvemos un momento sobre la búsqueda anterior. Veis que aquí tengo todas las bases de datos. Yo os recomiendo que utilizáis colección principal de Web of Science. Volvemos a introducir la búsqueda es exactamente igual, solo que veréis. Habíamos dicho que, bueno, no voy a poner ahora lo de catastrófico, ¿vale? Pero porque era más que nada porque veáis cómo se puede
complicar un poco la búsqueda. Bueno, complicar, no, refinarla más. Es importante que sepáis lo que queréis buscar. Vale, veis que aquí hay unas categorías de Web of Science que no aparecían en la búsqueda anterior. Esto es importante porque os puede ayudar a limitar o a centrar más vuestra búsqueda. Es decir, yo los desastres naturales que quiero desde un punto de vista meteorológico, desde un punto de vista de salud pública, desde un punto de vista de medio ambiente, incluso desde un punto de vista económico. Entonces, si lo que quiero es desde un punto de vista económico, le doy a refinar. O incluso, veis, de un punto de vista psicológico. Yo esta opción creo que es muy buena. ¿Vale? Y luego también tenéis las demás por el tipo de fuente. Tipo de fuente, ahora vamos a ver lo que es esto de aquí, es decir, dónde está ese documento. Y luego donde veis ver todas las opciones es donde tenéis que cambiar el idioma. Yo lo del idioma lo considero importante por eso, para que luego cuando encontréis artículos que os interesan, no veáis que a lo mejor esté en checo o que esté en chino. Entonces, si nosotros ponemos inglés o si hubiese español, es inglés y español, así ya sabéis que todos los artículos, bueno, digo artículos, pero son documentos que vais a encontrar están en un idioma que vosotros os podéis manejar. Si veis aquí, se pueden crear una alerta también sobre la búsqueda. Para crear una alerta tenéis que estar registrados. Es decir, no solo autenticaros con vuestro correo electrónico y sus passwords, sino registraros. Lo que podéis hacer es registraros con el mismo correo electrónico y las mismas passwords. Y siempre que busquéis el Web of Science le dais a iniciar sesión. De esta manera podéis guardaros las alertas, además luego de tener acceso al historial de búsqueda. Es decir, cada vez que realizáis una búsqueda se guarda y las tenéis ahí guardadas. Eso es interesante, pues si queréis hacer una revisión, igual que comentábamos en el catálogo, comentábamos en Google Scholar, aquí os guarda las búsquedas y al cabo de X tiempo, pues podéis ir lanzando búsquedas o incluso combinarlas. Si creáis una alarma, pues, una alerta, pues vais a recibirla en el correo electrónico. Ahora, os voy a ayudar, bueno, vamos a ver cómo interpretar una referencia bibliográfica. Primero, aquí salen todas las referencias bibliográficas que os ha devuelto la base de datos. Luego vamos a ver cómo las llevaríamos a un gestor bibliográfico. Pero bueno, si en principio solo las queréis guardar, señalaríais los documentos en los que estáis interesados, daríais a agregar a la lista de registros marcados. Y veis que aquí ahora mismo no pone nada, pero cuando dais a agregar a la lista de registros marcados, aquí os van a aparecer un número que coincide con el número de registros que habéis guardado, en este caso 2. Si vais a la lista de registros marcados, veis, aquí los tenéis y aquí podéis exportar a un gestor bibliográfico, que luego lo vamos a ver, guardar estos registros siempre y cuando estéis identificados, administrarlos o borrarlos. Si regresamos a la lista de resultados, ¿cómo interpretamos este registro? Mirad, aquí tenéis acceso al texto completo. El acceso al texto completo puede ser porque la universidad haya pagado por ese recurso, en este caso por Small Business Economics, y también vais a ver esto, que es acceso al texto completo, acceso abierto. Esto quiere decir que los autores de este artículo han pagado a la revista para que su artículo esté en acceso en un repositorio gratuito y aceptado, como por ejemplo ese de la Universidad Complutense. El texto completo de la editorial, pues pincharíamos aquí, como estamos autenticados con nuestro correo electrónico, pues lo normal es que podamos acceder al texto completo. ¿Veis? Aquí pone Download PDF. Si le damos a descargar, bueno, pues se nos descargaría, ¿no? En este caso, bueno, pues le doy a guardar en el escritorio. Y ya tendríais el texto completo. O sea, ahora si pinchamos sobre el título, interesante. Vais a ver el título, los autores, la fuente, las páginas, el año, el DOI, que es parecido a nuestro documento nacional de identidad, pero para un artículo este nombre define a este artículo electrónico dentro de esta revista. Luego vais a ver también que está el resumen, que esto os puede venir bien porque al leerlo veis si os interesa o nos interesa. Las palabras claves que os decía que ha utilizado el autor, información sobre los autores, bueno, la categoría donde lo hemos buscado y luego aquí podéis dar a ver más campos. Otra cosa útil dentro de estas referencias es las referencias que cita este artículo. Es decir, este artículo cita otros 75 trabajos.
Es interesante también que les echéis un vistazo porque si ese artículo os interesa, probablemente los artículos que él cita, también alguno de ellos os puede resultar de interés. Y luego, las veces, aquí ver related records, es decir, artículos o documentos que están relacionados de alguna manera con este, ¿de acuerdo? Que también le podéis dar. Y básicamente esto sería una búsqueda en Web of Science. Y ahora lo que vamos a hacer, me voy a volver al otro sitio, ¿vale? A la otra pantalla, y lo que vamos a ver es cómo poder llevar referencias a un gestor bibliográfico para gestionarlas y poderlas luego citar mientras trabajamos en un procesador de textos. Para acceder a muchos nos preguntáis que cómo me descargo un gestor bibliográfico. Vais a ver, desde la página de la biblioteca de la Universidad Complutense, dentro de Servicios e Investigación, vais a gestores bibliográficos. Yo os voy a explicar brevemente Mendeley. La semana que viene vamos a hacer un día para Mendeley y otro día para Redwood, una sesión también de 45 minutos. Me parece que entre mañana sacaremos ya para que os podáis inscribir. Entonces, dais a Mendeley, que es el que, bueno, o a Redwood, el que queráis. A mí ya me da como identificada porque yo ya estoy dentro. La primera vez que entráis os tenéis que registrar y hacedlo con la cuenta institucional. Ya la segunda vez que entráis de la misma manera, pinchando aquí en Mendeley, lo que pasa que ya os va a salir para que os identificáis con vuestro correo electrónico y vuestra password. Mendeley, además de un gestor, es una base, diríamos que es una red académica de investigación, de tal forma que Mendeley, basándose en los artículos o documentos que tenéis en vuestra biblioteca o en vuestras búsquedas que hacéis dentro del propio Mendeley de la red social, os hace sugerencias de artículos, de tal forma que una manera muy sencilla de ir añadiendo referencias que os interesen al gestor es situando sobre los artículos que os sugieren, bueno, le echáis un vistazo si veis que os interesa y le daréis a añadir a la librería. De esta manera os lo añadiría ya directamente aquí. Ahora, Mendeley tiene dos versiones, sí. Tiene la versión web, que es la que estáis viendo, con la que podéis trabajar con las dos. Y luego tiene una versión escritorio, que la podéis tener instalada en vuestro PC. De tal forma que cuando vosotros estáis trabajando en la versión web, que siempre es más cómoda, ahora vais a ver por qué, una de las cosas que permite, y luego cuando queréis utilizarla, la versión de escritorio, dais aquí a sincronizar y os sincronizarían los datos con vuestra versión web. Luego, más partes interesantes, vamos a ver, partes que tiene interesantes el gestor y que vais a utilizar aquí. Esto es la manera de incluir referencias bibliográficas dentro del gestor. La más clásica es la manual. Indicaríais aquí qué tipo de documento vais a introducir y dependiendo del tipo de documento, los campos van a variar. Si es un libro, es una revista, genérico, pues es cuando no supierais exactamente, no es un libro. Por ejemplo, un genérico podríais utilizar, bueno, porque la sección de libro también es una cosa que utilizáis. En general están casi todas las que vais a utilizar, o sea, que están casi todas definidas. Una cosa importante dentro de las referencias bibliográficas es lo que llaman ellos tag. Tag sería como una etiqueta parecida a lo que hemos visto en Google Scholar. Aquí podríais poner también vuestras propias etiquetas en español. Por ejemplo, pues TFG o este trabajo, pues yo qué sé, si trata sobre la oxidación del benceno, pues pondríais benceno oxidation, por ejemplo, ¿vale? De tal forma que luego aquí en la lupita esta que tenéis aquí podéis buscar todas las referencias que tengan una determinada etiqueta. Una vez que habéis rellenado todo de forma manual, le daríais a salvar para que la referencia se quedara en el gestor bibliográfico. Otra manera de incorporar referencias es a través de un archivo RIS. ¿Cómo se hace desde un archivo RIS? Pues veréis, se hace, por ejemplo, un ejemplo sería dentro del catálogo Cisne. Os habéis dado cuenta antes que hemos visto que nuestra búsqueda, hemos ido a nuestra búsqueda y os decía, veréis, luego os voy a decir cómo se pueden exportar. Bueno, pues lo podéis exportar a través de aquí, cita.
Si utilizarais RedWord o EndNote, sería lo que se llama una exportación automática. Daríamos aquí, yo como tengo también RedWord, ahora mismo coexisten dos versiones de este gestor, por eso me pregunta aquí, me identificaría y directamente me lo haría de forma directa y lo pondría en el gestor. Como yo estoy trabajando con un gestor que no está aquí, entonces es la exportación lo que es a través de un fichero. Le damos a Export a RIS y veis aquí se ha generado en la parte de abajo, en mi caso, se ha generado un fichero. Entonces, ¿cómo lo puedo introducir en el gestor? Me voy al gestor, le doy a añadir y como mi formato es RIS, tengo que darle Import RIS. Le doy a Import RIS, está aquí en descargas, clico, le doy a aceptar y entonces veis, ya he cargado una de las referencias. Esa es una forma. Otra forma es cuando nosotros cuando nosotros hemos generado aquí, por ejemplo, un artículo, ¿veis aquí este artículo que hemos generado? Pues esto es súper sencillo, porque simplemente, a ver si me deja hacerlo desde aquí, que creo que sí, arrastráis, no sé si me va a dejar, bueno, ¿vale? Arrastráis el PDF, no me ha dejado, vale, pues lo que hago es que lo pongo aquí, ¿vale? Lo saco al escritorio y ahora me voy al gestor y simplemente arrastro el PDF, ¿vale? Y como el PDF tiene metadatos, ¿veis? Ya me ha incluido la referencia. No solo la referencia, sino que también me ha incluido el PDF. Si vosotros tenéis una referencia que no tiene PDF y le queréis asociar un PDF, simplemente arrastráis aquí el PDF y ya os lo traería. Esa sería otra manera de importar referencias al gestor, ¿vale? Y luego, si estuvierais trabajando con otro gestor y quisierais cambiar, pues lo mismo, también se puede hacer o bien exportando de Mendeley y llevándolo a otro gestor o bien desde otro gestor a Mendeley. Y luego, una tercera forma de poder captar referencias, que además es muy útil, es mediante lo que ellos llaman Wet Importer. Es esto de aquí, ¿veis aquí que está el símbolo de Mendeley? Bueno, pues eso cómo se puede configurar, es lo que se llama un plugin. Y para ello tenéis que ir debajo, al lado de la imagen, del icono de la fotografía, dais a Download Mendeley. En Download Mendeley tenéis la versión escritorio para Windows o para Mac o para Linux. Luego, Wet Importer, que es, bueno, yo no lo voy a hacer porque lo tengo configurado, pero simplemente en coger Get Importer para Chrome. No existe para Safari, ¿vale? Sí, para Firefox y para Chrome. Para Safari no existe, pero bueno, yo tengo un Mac y utilizo cualquier otro navegador sin ningún problema. Entonces, lo configuráis, es súper fácil y ya os quedaría ahí. Y luego también vamos a ver este porque aquí sería lo que ellos llaman Mendeley Site, que es para poder tener una comunicación entre vuestro procesador de textos, que sería Word, y Mendeley Site, es decir, y con el gestor, de tal forma que ahora vamos a ver cómo podemos ir incluyendo referencias bibliográficas en un documento de Word. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el Wet Importer. Veis que estábamos antes, hemos hecho una búsqueda en Google Scholar. Os he dicho que si vais a mi biblioteca vais a tener todas las referencias que habéis ido guardando. Entonces, podéis hacer dos cosas. O bien señalar las referencias que queráis, darle a download, a descargar, y en este caso señalaríamos RedMapman, que es el equivalente al RIS, ¿vale? El formato RIS. Nos generaría un archivo, ¿veis? Y haríamos lo mismo que antes, pero otra opción mucho más sencilla es esta. Dais a Mendeley Site, entonces él lo que hace es que os reconoce las referencias que están aquí y además también ve si esas referencias están, si tienen PDF disponible. Tenéis que fijaros bien que muchas veces también pasa el PDF, pero no siempre. A lo mejor tarda un poquito en cargarse, pero bueno, sería ver aquí las referencias. A ver, lo voy a hacer con la base, con Web of Science. Ah, mira, vale, ya está. ¿Veis? Aquí dice, no se ha encontrado PDF, hay una referencia a la que no tenemos acceso, no se ha encontrado PDF. Muchas veces sí que puede haber PDF, pero él no lo pasa. Pero bueno, ¿veis? Por ejemplo, entonces yo señalo, perdonad, he clicado sobre la referencia. Yo señalo
la referencia que quiero exportar, le doy añadir y ya directamente me la llevaría al gestor. Entonces, así vais construyendo todas vuestras referencias relacionadas con un trabajo o trabajos. Aquí, una vez que se cargue, lo que tenéis que ver es si se ha cargado también el PDF o solamente la referencia bibliográfica. Y luego, si vamos al gestor, volvemos al gestor, otra cosa importante, es sencillo. Vamos a volver otra vez a Library, ¿vale? Es cómo generar vuestras propias etiquetas. Pues es muy sencillo, os colocáis en la parte izquierda, ponéis el nombre que le queráis dar a la carpeta, le dais al intro y ya tendríais cargada aquí vuestra etiqueta, vuestra carpeta. Y ahora ya por último vamos a ver algo que sí, que es lo que os decía, ¿vale? Si nosotros queremos citar mientras estamos escribiendo, voy a cerrar esto un momento. Lo primero que tenéis que hacer la primera vez que, os descargáis desde Mendeley el plugin de Mendeley Site. ¿Cómo veis si lo tenéis o no? Pues muy sencillo. Os vais aquí a insertar a la segunda pestaña de Word. Vais a mis complementos y en mis complementos veis que lo tenéis. Yo los tengo los dos, los de RedWord y los de Mendeley Site. Pero para poder utilizarlo tenéis que ir a la pestaña de referencias. Y veis que aquí os aparece Mendeley Site. Clicáis y entonces ya os va a conectar con la carpeta de All Documents de vuestro gestor. La manera de ir introduciendo referencias, pues os colocáis en la parte de vuestro Word donde queréis introducirlas, buscáis la referencia, la señaláis y le dais a insertar. ¿Veis? Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo tenéis el estilo de cita Emerald Harvard, ¿de acuerdo? Estáis en ese estilo de cita. Bueno, nosotros queremos seguir añadiendo referencias, pues buscamos la siguiente referencia, le damos a insertar, ¿veis? Y os las va creando. Las tablas y las imágenes, si son de creación propia, pues pondríais creación propia, el desarrollo tal o encarecimiento de los precios tal, elaboración propia. Pero si la habéis cogido de algún otro sitio, lo tenéis que citar, ¿veis? Aquí está citada la fuente. Todas las referencias de un documento tienen que ir en el mismo estilo bibliográfico. Si utilizáis Harvard, Harvard. Si utilizáis Chicago, Chicago. Luego, para generar, así vais introduciendo las referencias. Ahora, para generar las referencias bibliográficas, o sea, la bibliografía al final, tenéis que dar a Insert Bibliography. Dais a continuar. ¿Veis? Y aquí ya se os ha creado en el estilo que teníamos seleccionado, pero resulta que ahora nosotros no queremos ese estilo, tenemos un trabajo escrito, pero nos piden que tiene que ser pues en Vancouver. Pues daríamos a Vancouver, seleccionaríamos, le daríamos a actualizar, ¿veis? Y ya se me ha cambiado. De tal forma, ¿veis? Aquí también se ha cambiado. Es muy práctico porque así no tenéis que ir continuamente a mano o si, por ejemplo, entre una y otra referencia, ¿de acuerdo? Si aquí metemos otra referencia, le doy a insertar y ¿veis? Lo que os hace es que inmediatamente ya os ha cambiado la referencia, el número de referencia, ¿vale? Y veis, y os lo señala, os lo va señalando y os los va haciendo ahí. O sea que es muy sencillo. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias.